Hola, buenas noches. Vamos a tratar de dar un poco de luz acerca de eh, todas las polémicas que se han desatado a raíz de las últimas noticias acerca de contratar médicos cubanos, de que los médicos mexicanos no quieren ir a las comunidades, acerca del número de médicos que tiene México, que como ya lo vimos, tenemos 4.8, teníamos en el 2019 4.8 para cada 1000 habitantes, que es equiparable a lo que Alemania tiene, pero surgen muchas dudas, sobre todo en la población en general. Han salido incógnitas o preguntas acerca de quién o quiénes tienen la capacidad para determinar si qué modificaciones se le tienen que hacer al sistema de salud mexicano o qué trabajos o quiénes están capacitados para desempeñar esa función de un diseño de un nuevo sistema de salud pública. Entonces, bueno, aquí cabe mencionar a los institutos de salud pública porque pues precisamente son institutos que fueron creados con esa finalidad en un inicio. El Instituto Nacional de Salud Pública, eh, que mucho he criticado en los últimos meses, ya que no cuenta con los especialistas eh, aptos para realmente influir en el diseño de un nuevo sistema de salud, o por lo menos impactar de manera positiva con sus trabajos supuestamente de investigación. Pero ahí va. ¿Quiénes son entonces los personajes que están involucrados? Muchos de los acontecimientos históricos que han influido a través del tiempo, de hace más de 200 años para acá, en la formación de las diferentes organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y todos los referentes y documentos que se han derivado de esto, así como los eventos internacionales más mencionados, con los que muchas veces estos servidores públicos se abanderan, haciendo mención de la declaración de Alma Ata, por ejemplo, de la declaración de Yakarta, de la Carta de Ottawa, o inclusive recordando las quintas conferencias de promoción mundial de la salud, en las que a mí me tocó participar en sedes virtuales por primera vez en el año 2000. Bueno, entonces todos esos conceptos que rodean lo que se conoce como salud pública y que han ido saliendo a raíz de todos estos eventos internacionales, de estas reuniones cumbres, de estos documentos que se han firmado, como las metas hacia el año 2000, de salud para todos, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado en boca de muchos políticos o servidores públicos como secretarios de salud, algunos investigadores, pseudo investigadores digo yo, y bueno, de ahí se han derivado la conformación de diferentes eh, comisiones de carácter político, ¿no? La última que recuerdo fue en el 2019 también, donde una diputada morenista, no recuerdo el nombre ahorita, menciona el tratado de Alma Ata, ¿no? Y de la necesidad de un sistema universal de salud para México. Pero bueno, y menciona ella en aquella última reunión de esta comisión en el 2019 eh, que debe de eh, que se ha dado un avance en materia de obtener sistema un sistema de salud universal o único, ¿no? Cosa que pues yo por ningún lado le veo eh, ese enfoque a lo que se está haciendo actualmente con las modificaciones que se le ha hecho al sistema de salud y las enmendaduras como el INSABI,
que en varias ocasiones he dicho que es un parche mal hecho, ¿no? A lo que debiera estarse llevando a cabo. Pero la pregunta es, ¿qué especialistas están detrás de estos, de estas modificaciones que en teoría debiera de haber un diseño para llevarlas a cabo, para llevar a cabo esos cambios necesarios y modernizar nuestro sistema de salud? Pues bueno, aquí estaba yo buscando precisamente el nombre de la diputada. Recuerdo que su segundo apellido es Luján. Entonces la diputada Luján, de momento no encuentro el nombre, pero vaya, esta persona pues su formación es economista y ella es egresada de la Universidad Veracruzana como economista con una maestría en salud pública. Entonces aquí ya empezamos con conflictos porque pues la formación de la maestra no, pues al no ser médico evidentemente poco conocerá de la operatividad de la gente que conformamos realmente el primer nivel de atención en México, ¿no? Hay conocimientos de orden general que es necesario abordar para poder tener un entendimiento claro de hacia dónde nos llevan como sistema de salud pública y qué es lo que realmente tenemos. Mucho se ha dicho que el sistema de salud pública lo desmantelaron los neoliberales, que Julio Frenk inventó el seguro popular para privatizar la salud, etcétera. Pero poco entendemos el público en general, la población en general, de por qué o qué cosas son las que afectan realmente al sistema actual que tenemos, y por qué los parches que se están llevando a cabo pues son parches mal hechos y no un cambio estructural como tal. Entonces vamos a tratar de explicar algunos conceptos básicos para que en términos generales entendamos por qué el modificar estas estructuras básicas del sistema de salud nos podrían resolver a México como país varios puntos varios enfoques acerca de este sistema. Por ejemplo, el económico, ¿sí? Que sería el obtener un resultado en una mayor optimización de recursos y un ahorro, sobre todo, evitar gastos innecesarios en materia de salud. Por otro lado, otro punto importante que habría que ver sería la concentración de la información y la administración de los datos. Es imposible tener datos actualizados y inmediatos, de manera inmediata, porque el sistema está dividido en tres, y ya lo hemos dicho, es el Seguro Social, el ISSSTE y los servicios de salud. Entonces, y ahora se agrega el INSABI, ¿no? Para complicar todavía más el manejo de la información. La información que se genera tanto de los instrumentos epidemiológicos como la información en materia de especialistas, en materia de médicos de atención primaria, en materia de enfermeros, de la fuerza de trabajo laboral que tiene el sector salud. Bien, entonces vamos a entender cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema y los que nunca se han implementado. Tal es el caso de los agentes comunitarios de salud, lo cual es un mandato claro de la OMS en sus instructivos para poder realmente conformar un sistema de APS o de atención primaria de salud, y sobre todo que queda basado en la prevención, en sus tres niveles de prevención formal desde el enfoque de salud, que es primaria, secundaria y terciaria, abarcando diferentes niveles y acciones de prevención. Y incluyendo también la parte de protección, que se divide en dos grandes rubros: la protección alimentaria y la protección medioambiental, lo cual también entra dentro de la atención primaria de salud.
Entonces, para ir entendiendo un poquito por qué la estructura actual que tenemos no cumple con las normas que exige la OMS y por supuesto no cumple con los objetivos que se buscan, tanto de bienestar para los usuarios, de prevención, de ahorro, porque la prevención nos va a llevar a un ahorro importante, una optimización de recursos, y por qué esta desintegración de nuestro sistema de salud nos entorpece la eficacia, tanto en la atención directa con los derechohabientes de los diferentes sistemas que lo conforman y evidentemente de ahí se derivan todas las complicaciones de orden económico, todas las complicaciones de orden organizacional, de manejo de la información, inclusive de manejo de los diferentes trabajadores de cada uno de los sistemas, ¿sí? Ya desde el momento en que pensamos que dos sistemas, los servicios el ISSSTE, que atienden al sindicato de la FETSE, o el Seguro Social, que es de los trabajadores de la iniciativa privada, tienen que atender normas que el sector salud como tal, o sea, un tercer sistema, impone. Todas las normas de salud emanan de la Ley General de Salud y de los servicios de salud de Morelos, o salubridad como se le llamaba antes. Las tiene que acatar ISSSTE e IMSS, ¿no? Entonces ya desde ahí es ilógico que dos sistemas de salud, pues porque son tres, tienen que acatar las normas de un tercer sistema. Pues entonces no tiene ninguna lógica. Podrían separarse los servicios administrativos y todos los servicios que a los diferentes trabajadores, tanto del Estado como de la iniciativa privada, les otorgan estas instituciones, y no necesariamente asociarlas con los servicios de salud. Es decir, todo lo que sean préstamos hipotecarios, jubilaciones, etcétera, pues lo seguirían manejando cada sistema en particular. Llámese las jubilaciones del ISSSTE, del FOBISSSTE, de Infonavit, etcétera. Pero no así lo que se refiere a la atención de salud, ¿sí? Que sería un sistema único, un sistema universal, que por ahí ya se eficientaría en cuestiones administrativas y evidentemente de resultados. Bueno, vamos a mostrar aquí algunas de las imágenes que también ya he compartido en otras oportunidades. Aquí está, es la maestra Angélica Ivonne Cisneros Luján. De hecho, aquí está un resumen de su currículum, ¿no? Y entonces ella es de los elementos fuertes que en este momento contamos, además diputada federal, que pues como dije en ese momento, muchas veces ha comentado acerca de la declaración de Alma Ata, de Yakarta, de Ottawa, etcétera, pero pues poco se ha visto que se lleve a cabo, ya no digamos en materia de legislación, sino en materia de implementación de las acciones que se estuvieran llevando a cabo en este momento para modificar estructuralmente el sistema de salud. Pero bueno, vamos a ver aquí lo que veíamos ya la vez pasada, que era el instructivo de la OMS acerca de los agentes comunitarios de salud, y que en diferentes oportunidades les he expresado que pues nunca se ha implementado. Aquí no vamos a poner esta imagen fija nada más, que es a donde vemos algunas de las acciones de los agentes comunitarios de salud. Aquí
lo contrae la OMS como ASC, y lo nombra ASC, agentes de salud comunitarios, ¿no? En la agenda de la atención primaria de salud. Entonces dice evolución de la función de los ASC. Y aquí ya viene, como decíamos, es el instructivo. Estos agentes de salud comunitarios de salud, como recomienda la OMS, debieran ser remunerados. Y entonces esto ya tiene otras implicaciones de bienestar, porque al tener que nombrar o capacitar y contratar a estos agentes comunitarios de salud que deben formar estrictamente parte de la comunidad, pues ya resolvemos de entrada parte de la dificultad económica que estas comunidades enfrentan del acercarse de recursos hacia las comunidades. Si estas personas, estas comunas o estos grupos están en una vulnerabilidad o en pobreza extrema, pues evidentemente todas las recomendaciones que los agentes comunitarios de salud les hagan pues serían inútiles, ¿no? ¿Cómo vamos a modificar los hábitos alimenticios? ¿Cómo vamos a modificar la calidad del agua? ¿Cómo vamos a modificar el acceso a recursos que se requieren para cultivar una salud y una prevención en materia de salud? Sin estos agentes comunitarios, como hemos dicho muchas veces, esto se complica. Y como vamos a ver, son la base de desarrollar el modelo que desde hace casi 200 años se maneja a nivel internacional, no así en México. Bueno, para eso tenemos que entender varias de las funciones en base a lo que los médicos actúan en todos los niveles, sea primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel. Y para eso tenemos que hablar un poquito de lo que es el proceso salud-enfermedad. Entonces, el proceso salud-enfermedad, como su nombre lo dice, es un fenómeno que se presenta ante un evento precisamente, valga la redundancia, de enfermedad. Entonces, antes de entrar en detalle, tenemos que ver qué es la enfermedad, y para entender qué es la enfermedad tenemos que entender qué es la salud. Y dice la OMS que la salud es el completo estado biopsicosocial de bienestar del ser humano, del individuo, y no únicamente la ausencia de enfermedad. Entonces, para tener un estado de bienestar biopsicosocial, y no tener, además, que no se presente la enfermedad, pues con eso estamos partiendo de que ese estado de salud es un estado de equilibrio, es el estado de equilibrio natural que todo organismo, todo ser humano y animal viven mientras no se altera ese estado de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estado de enfermedad? Bueno, pues en el momento que el ejemplo más claro para el estado de enfermedad pues son las enfermedades infecciosas, a donde tenemos un huésped que es el ser humano, tenemos un agente causal que es un virus, bacteria, hongo, etcétera, y un medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de este modelo de análisis del proceso salud-enfermedad, le llamamos modelo ecológico. En el modelo ecológico tenemos esos tres elementos: huésped, que es el ser humano, el individuo, su organismo; agente causal, que sería una bacteria, un virus, un hongo; y el medio ambiente. Esos tres elementos interactúan entre sí para eliminar el estado de enfermedad, regresarle el equilibrio al individuo de salud, también denominado equilibrio homeostático, ¿no? Y entonces, entendiendo este detalle, vamos a hacer
un análisis de un pequeño esquema precisamente del proceso salud-enfermedad. Entonces, vamos a ver aquí el cuadro de salud del proceso salud-enfermedad. Atención, aquí le agregamos la palabra atención, cosa que va a ser muy importante. Aquí ya no hablamos nada más de proceso salud y enfermedad. Ahora agregamos el concepto de atención. Lo ponemos en azul, aunque en realidad se maneja como un solo concepto: salud, enfermedad, atención, ¿sí? Pero el proceso salud-enfermedad tiene está más interrelacionado directamente con el organismo, el huésped o el individuo que está saludable o que está enfermo en un momento determinado. Y la atención nos referimos más a las acciones que se derivan precisamente de este proceso salud-enfermedad. Aquí donde se derivan las acciones que podemos hacer para corregir, para devolver el equilibrio en la salud-enfermedad, pues también entran todas las acciones de prevención, las acciones de curación y sobre todo también las acciones de rehabilitación. Es así como en atención concentramos esas tres partes, ¿sí? En sí, la curación, la prevención, perdón, luego la curación y luego la rehabilitación. Esas son las acciones. Aquí se ve muy claro como si alguien está tratando de diseñar un sistema de salud pública, pues mucho tendrá que basarse en el proceso salud, enfermedad, atención para determinar cuáles son las acciones que se tendrán que tomar en cuenta o implementar en un sistema de APS. Como aquí lo vemos, un sistema de APS o de atención primaria de salud va a incluir diferentes acciones, entre las cuales el 80% de estas acciones van a ser llevadas a cabo por la propia población y no por el médico, como en el sistema mexicano estamos acostumbrados a pensarlo, ¿sí? Quizás por eso ahorita tenemos la idea de que los hermanos cubanos, médicos cubanos, pues llegarían a marcar la diferencia. Y sí, mucho tiene que ver la atención de calidez que estos puedan realizar, pero sin un equipo de APS, pues de todos modos este esfuerzo sería inútil, ¿no? Ahora, ¿en qué lugar encontramos aquí al médico en este equipo de APS? El equipo de atención primaria de salud está conformado por varios integrantes. Obviamente, quien coordina el equipo es el médico, ¿sí? Pero los agentes comunitarios de salud, ACS, nos van a ayudar con todas estas acciones que, como vamos a detallar a continuación, van a retroalimentar el sistema y al final vamos a ver cómo eso impacta significativamente en la economía del propio sistema. Y vamos a ver, entonces, hablábamos de los modelos y ya mencionamos el modelo ecológico, el agente causal, huésped y medio ambiente, ¿sí? Pero cuando empezaron a aparecer las enfermedades crónico-degenerativas, tal es el caso de la diabetes y la hipertensión arterial entre las más comunes, pues este modelo dejó de ser impráctico. ¿Por qué? Porque la diabetes no tiene un agente causal como tal. No existe la bacteria de la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, surgieron modelos alternativos como el modelo de causa suficiente y necesaria, ¿sí? Y tuvieron que surgir diferentes herramientas para analizar el proceso salud-enfermedad desde el enfoque de estos nuevos modelos. ¿Cuáles fueron esas herramientas? La historia natural de la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Entonces, este equipo de atención primaria de salud ya constituido en su comunidad a través de los agentes comunitarios de salud, que son personas propias, incluidas en la comunidad, es decir, que llevan años viviendo en esa comunidad, pues los capacitamos, los
retroalimentamos, los inyectamos con informaciones de diferente índole para ayudarnos precisamente en el nivel de prevención primaria. ¿Cuáles serían algunas de esas acciones llevadas a cabo por estos agentes? Pues la educación en la salud, la promoción de la salud en su amplia cobertura en su amplitud, en los aspectos que involucran a la promoción de la salud, la integración de actividades alternativas a las recomendaciones. Por ejemplo, si estás llevando un tema, una exposición por un agente comunitario de salud en materia de nutrición, pues lo más correcto es implementar talleres de cocina saludable, por ejemplo, ¿no? O implementar actividades físicas, deportivas, etcétera, ¿no? Hábitos y estilo de vida, que es lo que estamos hablando, desarrollo emocional, es decir, no esperar a tener aspectos o diagnósticos tardíos de problemas en la población de carácter emocional, llámese depresión, ansiedad, estrés, etcétera, que pudieran tener hasta desenlaces fatales en algunos casos. Planeación familiar, por supuesto, control del embarazo, inmunización o control del niño sano, etcétera, ¿no? Bien, entonces, la prevención primaria, más o menos estas son las acciones en las que intervienen los agentes comunitarios, pero también los agentes comunitarios nos van a ayudar en la prevención secundaria. La prevención secundaria tiene que ver con el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el seguimiento del paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo 150 familias como médico, esos agentes comunitarios con sus visitas domiciliarias diarias me pueden alertar en qué momento yo como médico tengo que hacer una visita domiciliaria urgente o darle prioridad a algún tratamiento, inclusive realizar algún traslado de algún paciente que requiera atención del segundo nivel de atención, etcétera, ¿sí? Por supuesto, en diagnóstico temprano, pues tienen mucho que ver porque estos agentes comunitarios conocen la historia familiar, y al conocer la historia familiar, es decir, a los padres, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, pues entonces ellos tienen mucha información de las historias clínicas de cada uno que nos pueden ayudar a emitir acciones de detección y diagnóstico temprano, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente gráfica. Prevención terciaria, aquí ya estamos hablando de la rehabilitación física, donde quizás participan otros agentes, otros actores, como pueden ser rehabilitadores físicos, terapistas físicos, modificaciones del tratamiento y sus complicaciones, por supuesto, rehabilitación emocional, en los casos de la diabetes, por ejemplo, en amputaciones, pues la persona no es ya le cortamos el pie y ahí se queda, sino que necesita una rehabilitación, una adaptación de prótesis, una rehabilitación emocional, una reinserción social y laboral. Entonces, todo eso a veces es imposible canalizarlo al segundo nivel. No debiera resolverse en la comunidad y tener a las personas o capacitar a nuestros propios agentes comunitarios de salud para llevar a cabo la mayor parte de estas acciones de prevención terciaria. Hasta ahí, con lo poco que podemos vislumbrar, ya llevamos una gran parte de ahorros en términos de economía. Luego, la protección de la salud. Todos estamos relacionados con protección de la salud porque se divide en dos grandes ramos, la protección alimentaria y la protección medioambiental. La protección alimentaria, conocemos a los inspectores de salubridad que llegan a los restaurantes, a los puestos de tacos, de comida, y por el lado de la protección medioambiental, pues conocemos a los recolectores de basura, a los servicios de agua y drenaje, de alcantarillado, etcétera, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas cuestiones. Coordinación intersectorial, pues esto es parte de la responsabilidad del médico, a donde si detectamos alguna fuga de aguas negras que puede contaminar la tubería de agua potable,
pues antes de esperar a tener una epidemia de cólera, el médico debe coordinar estos sectores secundarios, llamar a las autoridades necesarias, elaborar los reportes necesarios, tomar fotos, videos, evidencias, etcétera, pero canalizar que el problema se resuelva. Luego, aquí ya nos queda claro que de la atención se derivan las acciones. Y la parte teórica del proceso salud-enfermedad, hemos hablado de dos modelos de análisis, que es el ecológico y el de causa suficiente y necesaria. Y hablamos de un tercer instrumento, que es la historia natural de la enfermedad. Vamos a ver qué es la historia natural de la enfermedad y para qué nos sirve. Aquí está, historia natural de la enfermedad de diabetes mellitus. Entonces, todas las historias pues son una línea de tiempo, ¿sí? Cuando contamos una historia o vamos al cine y vemos una historia, tiene diferentes tiempos, ¿no? Tiene un inicio de la historia, tiene un clímax de la historia, tiene un punto álgido, un punto y al final un desenlace. En el caso de la enfermedad, no, es una historia, cada enfermedad tiene una historia, cada paciente tiene una línea de vida cronológica y de entrada la dividimos en dos partes, ¿sí? Tenemos un paciente que puede ser predispuesto a tener diabetes porque sus padres fueron diabéticos, porque los abuelos fueron diabéticos, etcétera. Entonces, vamos a dividir la historia natural de la enfermedad de la diabetes de ese paciente en dos: etapa prepatogénica y etapa patogénica. ¿Cuál es el punto medio de la etapa prepatogénica y patogénica? Pues el diagnóstico. En el momento que se empiezan los primeros síntomas de la diabetes, se hace un diagnóstico y se comienza a dar tratamiento. Pero entonces, ¿qué se hizo antes del punto medio? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una línea de vida de un paciente que nace, crece, se desarrolla y va a morir a los 80 años. Vamos a poner 70 años. Eso quiere decir que si el diagnóstico lo realizamos a los 35 años de edad, nos quedan 35 años para incidir y modificar el desenlace de esta historia natural de la enfermedad. Pero antes de eso, tuvimos 35 años para prevenirlo, ¿sí? Entonces, todas las acciones que están en la franja verde, en la línea de tiempo de la franja verde, quiere decir que son acciones que debimos haber implementado, que debimos haber llevado a cabo a lo largo de 35 años. Es decir, el sector salud, el sistema de salud debió haber efectuado acciones que tuvieran una incidencia en estos 35 años. Primero, para evitar llegar a este punto, que es el punto del diagnóstico temprano, y que con ello viene el inicio de la etapa patogénica. Entonces, si en estos 35 años logramos retrasar la aparición de los síntomas, pues ya es muy bueno. Pero además, en la medida que retrasemos la aparición de los síntomas, también vamos a retrasar la aparición de las complicaciones y probablemente hasta del diagnóstico. Es decir, a lo mejor una persona que tenía genética para desarrollar diabetes mellitus, si el sistema de salud incidió correctamente por esos 35 años de prevención, pues probablemente este paciente nunca desarrolle la enfermedad, lo cual sería muy bueno en materia, obviamente, de bienestar para el paciente, pero también de economía para el sistema de salud y para el país en cuestión. Esto que estoy hablando es en lo que se basan las grandes potencias económicas. De tal manera que Inglaterra, Francia, grandes potencias económicas, Alemania, que voltearon hacia estos conocimientos, sobre todo en la época de la Revolución Industrial, donde los obreros morían a edad temprana por complicaciones con este tipo de enfermedades. Entonces su fuerza laboral mermaba y pues no tenían el despegue económico que ellos pretendían. De tal manera que aquí se concentraron precisamente para tener un desarrollo
económico, para desarrollar el capitalismo del cual ahora gozan de esa posición económica. Así es que implementar estos sistemas de salud preventiva no son socialistas, no son comunistas, pues, sí, al contrario, quien no ha implementado estos mecanismos de prevención no hemos tenido crecimiento económico que han tenido las grandes potencias. México no lo ha hecho, tiene 200 años que países comenzaron a desarrollar este sistema y aquí no le hacemos caso. Entonces, evidentemente, gastamos más en salud, gastamos más en primer nivel de atención, en segundo nivel y en tercer nivel, gastamos más en medicina curativa o correctiva que en medicina preventiva. ¿Sí? Por eso los agentes comunitarios de salud son pagados y deben ser pagados, deben ser remunerados. ¿Sí? Después vamos a hablar más adelante de cómo esta cuestión de los agentes comunitarios de salud pueden inclusive influir en la emancipación que tanto se ha hablado, en la pacificación. Y vamos a ver después por qué. Porque aquí está la base de, como dice nuestro presidente, de la dichosa República Amorosa, en la cual llevamos 3 años de 4T y no se ha implementado. Pero aquí está la base. Aquí debiera de estar la base de la República Amorosa de Andrés Manuel López Obrador y no lo ve. Y no lo ve porque no cuenta con los suficientes asesores con experiencia en este ramo. ¿Sí? Bien. Vamos a ampliar un poquito esto. En el momento de la concepción, el padre y la madre ya tienen ciertos aspectos en su historia de salud, es decir, en su historia clínica, ¿sí? Ya puede haber tenido la madre, inclusive ser diagnosticada con diabetes, por ejemplo. Y el padre igual, es decir, hay diferentes factores determinantes sociales de la salud, sociales, genéticos, biológicos, estilo de vida y emocionales que incidieron en la madre. Eso ya no lo podemos controlar. Tenemos una futura madre que está embarazada y entonces ya los factores que influyeron en ellos ya no tenemos mucho influencia, mucha interacción. Pero sí con el bebé que está esperando la madre y que todavía, como dicen algunas personas que se llaman progresistas, que no lo creo, esa bola de células que la madre tiene en su vientre, en su útero, ya pueden recibir el impacto de los factores determinantes sociales. ¿Cómo es esto? Pues si esta madre es diabética y no tiene un control, ¿sí? Está predisponiendo a que ese producto, ese bebé, nazca con macrosomía. Un bebé macrosómico es un bebé muy grandote, que pesa arriba de los 4 kilos, 5 kilos al nacer. Y entonces una macrosomía ya es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. De tal manera que desde el momento de la concepción ya este nuevo individuo tiene un impacto de lo que fue la historia natural de la enfermedad de los padres, en donde el sistema de salud no impactó positivamente. En fin, si este nuevo bebé crece y se desarrolla hasta los 35 años perdemos el tiempo de esos 35 años, es decir, perdemos 35 años de oportunidad para poder tener un impacto, para poder tener una injerencia y modificar esa historia natural de la enfermedad, entonces estaremos logrando el objetivo de la APS, ¿sí? Pero si no logramos, si no tenemos acciones, si no tenemos a los agentes comunitarios de salud que van a llegar a tocar a esta puerta, que van a modificar los factores determinantes sociales de la madre, del padre, para tener una injerencia ya directa en esa bola de células, como les llaman algunos, que va a ser un nuevo ser, un nuevo individuo, y que ese bebé nazca sin macrosomía, es decir, sin tanto riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? En fin,
el hijo evidentemente va a tener sus propios factores sociales determinantes y va a llegar hasta los 35 años, con o sin ayuda del sistema de salud. En este caso, si el sistema de APS estuviera implementado, podríamos evitar inclusive que este nuevo bebé desarrolle la enfermedad. Pero si crece y nos esperamos hasta que desarrolle los primeros síntomas de diabetes, pues ese momento ya perdimos 35 años de injerencia, 35 años de ahorro en economía que nos va a costar a partir de este momento, de los 35 años a los 70 años en que ese paciente va a morir por complicaciones de la diabetes, nos va a costar un dineral mantenerlo, sus tratamiento inicial, el tratamiento de las complicaciones, los eventos quirúrgicos en amputaciones, los eventos de rehabilitación psicoemocional por amputación, por pérdidas, por rehabilitación, por implementación de prótesis y de órtesis, etcétera, ¿sí? Y evidentemente pues viacrucis que el paciente vive, esta pérdida de la calidad de vida, donde pueden desarrollar isquemias, cardiopatías, complicaciones neurológicas, complicaciones, evidentemente agudizaciones del desequilibrio metabólico, úlceras, pie diabético, con todas sus complicaciones que esto implica, ¿no? Entonces, de aquí ya en la segunda etapa patogénica, pues veríamos prevención secundaria, que si no se hizo el diagnóstico temprano, bueno, ya se estará haciendo. El tratamiento oportuno, que también, si el médico le dice, como le dicen ahora, es que eres prediabético, pues sí, la persona llegó hasta aquí por caridad de Dios, y llegó a los 50, 60, ya con una cantidad ya viene por aquí, con una cantidad de complicaciones, porque el señor, la señora todavía no creen que son diabéticos. Ellos siguen diciendo, tengo disposición, pero no soy diabético. Y lo siguen negando. ¿Por qué? Por una falta de comunicación del sector médico con el paciente, por una falta de información, de educación, porque no tenemos el equipo de APS correcto y porque no tenemos los agentes comunitarios que llevan la información a los pacientes, ¿no? En fin, aquí podemos ver cómo este paciente, si tiene un diagnóstico temprano, bueno, tendrá una buena evolución, ¿sí? Y una de dos, evolucionará a la cronicidad o el control adecuado, que quizás no muera a los 70 años, quizás pueda tener una esperanza de vida mayor, sin complicaciones, ¿no? Si hubiera recibido la educación y la prevención del sistema de atención primaria de salud. Pero cuando no, pues entonces caen a las complicaciones y obviamente pues a la muerte prematura, ¿no? En estos casos. Ok, pues con esto termina la parte técnica en dos cuestiones, ¿no? El proceso salud, enfermedad, atención, y la historia natural de la enfermedad, que nos hace entender un poquito de cómo repercutiría esto en el sistema, en la economía, ¿no? En una modificación integral del sistema de salud, y no en un sistema desarticulado como el que tenemos, dividido en tres, IMSS, ISSSTE y SSA, ¿no? Porque tendríamos todas estas ventajas que se hablaron al principio, que es la desventaja de la incoordinación, del desconocimiento de los datos correctos en salud, duplicación o duplicidad de datos, corrupción, por supuesto, pues, cada uno de los intereses sindicales que rodean al IMSS, que rodean al ISSSTE, a SSA, pues generan un problema mayor de corrupción y una implementación más pobre, con un beneficio menor todavía para las personas vulnerables de las comunidades. Entonces, si usted llega hoy a un centro de salud, en México, como yo llegué hace unos meses a vacunar a mi hija de 8 años,
la enfermera que vacunaba se tardó 3 horas en atenderme y habíamos 5 pacientes y los 5 éramos para vacunación de menor sano. Siendo que estábamos atravesando una pandemia, nos tuvieron 3 horas esperando. Esta muchacha, la doctora que está aquí, es el centro de salud de Tetelcingo, Morelos. Salió y me gritó y me dijo, oiga, es que si usted es médico, usted sabe que esto así es de tardado. Y le respondí, no, le digo, tú puedes vacunar en 5 minutos y evitar la aglomeración de pacientes, los contagios, y además sí le hice ver que tenía basura en su consultorio, inclusive desechos probablemente infectocontagiosos, ahí estaban las bolsas rojas, etcétera. Entonces, moscos, una plaga de moscos en su centro de salud. Entonces, y cuando le dije, oiga, es que la enfermera de inmunización me dijo que tenía la vacuna de rubiola sarampión, pero no la tiene. Y ya me hizo esperar. Ayer me lo dijo. Dice, no, es que yo no sé qué es lo que sucede ahí adentro. Haciendo referencia a la enfermera de inmunización. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Cada quien se deslinda de las otras actividades. Dice la doctora, eso a mí no me toca, pregúntele a la enfermera, y se desentienden. Entonces, en lugar de tener un sistema de APS, tenemos un mini hospital donde la doctora es dueña y señora del hospital, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Entender es muy muy complejo. La población en general escucha de los médicos cubanos, de las misiones. Yo tengo experiencia en Brasil en un proyecto muy grande de APS donde participaron 9,000 cubanos y en total fuimos 21,000 médicos de diferentes países. Pero pues como ya he dicho, no nos convocan. A nosotros no nos convocan, al contrario. Llegué a Michoacán, a las sedes de la VBJ, para dar clases en las VBJ de salud comunitaria, y todos me conocían, todos decían, ay, el médico de Cuba, el médico que estuvo en Cuba, que estuvo en Brasil, en salud comunitaria, sí. Yo dije, pues ya la hice, ¿no? Pues no, todos se me fueron encima, todos me atacaron, todos me minimizaron. Entonces, está claro que tenemos una grave problema de obstaculizar a los propios médicos, a los propios compañeros que podríamos participar. Esa mezquindad quizás que también genéticamente ya la traemos, ¿no? Pero bueno, pues como he dicho y ya lo he repetido muchas veces, yo me considero obradorista, me considero de la cuarta transformación, pero no tenemos un sistema de autocrítica. Entonces hay que decirlo, los sistemas están fallando. Me he inscrito 2 veces en el INSABI para atender como médico de atención primaria, pero veo tristemente que ni siquiera se ha efectuado el cambio en estructura, en planeación, mucho menos en la forma de trabajar de los médicos en las comunidades. No hay agentes comunitarios de salud, no hay por dónde entrarle, ¿no? A lo mejor me hablan porque he estado tanto reclamando que no me hablan, que a lo mejor me hablan y me quieren mandar a una comunidad, pero ya lo estoy pensando, porque si no hay las condiciones, ¿no? Pues solo va uno a arriesgar la vida por la inseguridad, que ese es otro tema. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a la maestra diputada federal por Morena, Ivonne Cisneros Luján, que tuve a bien mencionarla hoy, buscando en internet quiénes son los especialistas que tenemos para recurrir a ellos y exponerles este tipo de problemas. Si tiene un impacto o si no lo tiene, pues bueno, ahí están los youtubers jalándose del chongo con la derecha. Para ellos, según yo lo veo, mientras haya circo, está todo bien, ¿no? Entonces, no se trata nada más de burlarnos de la derecha y que la derecha se burle de nosotros. Hay que proponer cosas concretas y aquí está mi propuesta, en parte, ¿no? Saludos a todos.